Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que tenemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar de algo bastante interesante sobre cómo el descanso nos hace mejores estudiantes. Ojo, cómo descansar es parte muy necesaria. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de Memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor, ni que hablemos sobre formaciones, que ya han ayudado a más de 4.000 estudiantes, que creo que ya vamos cerca de los 5.000 incluso, pues si quieres unirte puedes hacerlo gratis en el enlace que te dejo aquí abajo en la caja de descripción del programa en ebooks. Sin más, nos metemos en harina como siempre. El descanso, tema muy interesante, como digo, porque parece que siempre asociamos el descanso con la vagancia. O sea, sería como esa parte de la derrota en el estudio. Estoy descansando, estoy procrastinando, estoy perdiendo el tiempo, soy un vago. Pero ¿cómo soy tan vago que estoy durmiendo todo el día? No puede ser. Bueno, todo el día no vamos a dormir. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todo el día no. Pero, ojo, el descanso es tremendamente importante. Y hay que tener muy claro, y eso es algo que quiero que os no solo que os lo metéis en la cabeza, sino que os lo tatuéis en la cabeza, metafóricamente hablando, no quiero ver luego un tatuaje ahí en el cráneo físicamente. Tenéis que tener claro que el descanso es parte fundamental del aprendizaje, igual que ocurre con el ejercicio físico. Saber cuándo descansar es una parte esencial para que el cuerpo se habitúe, para que la musculatura descanse y crezca. Con el cerebro pasa algo muy parecido. Y vamos a ver muy bien el por qué. Y vamos a empezar, para esto os voy a recomendar como bibliografía recomendada el libro de ¿Por qué dormimos? Del doctor Matthew Walker, o la versión en inglés, que es la que tengo yo, que es Why We Sleep, que es tremendamente interesante. Son todos estudios sobre el sueño, evolutivamente, qué sentido tiene, qué funciones realiza nuestro cerebro cuando estamos durmiendo, y trabaja mucho con la parte de la memoria, y podemos sacar muchas ideas muy interesantes. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hay una cosa que me ha parecido muy chula, y es que durante la fase del sueño REM, ¿vale? El REM hace referencia a Rapid Eye Movement, o sea, movimiento rápido de ojos. Cuando dormimos, que los ojos empiezan a ir, si lo habéis visto alguna vez a alguien que duerma con los ojos, o que se le queden un poco abiertos, que los ojos se mueven, como si le estuviese dando un ataque, pues bueno, esa es la fase de sueño profundo, la fase REM. Y luego tenemos la fase no REM o NREM, que es la fase primera del sueño, que no es un sueño tan profundo. Pues bien, durante la fase del sueño REM se dispara la creatividad. Es una fase en la que el cerebro empieza a realizar conexiones con toda la información que tiene. Mientras la fase no REM es en la que esa fase ayuda a transferir y a guardar la información aprendida recientemente, es decir, lo que hemos aprendido durante el día, para almacenarla en la memoria a largo plazo. O sea, esta información la guardamos en nuestra memoria a largo plazo durante esa primera fase del sueño. Entonces, bien, lo que ocurre es que durante el sueño REM se aprovecha toda esa información recién almacenada, todo eso que ha ocurrido durante el día, bueno o malo, ¿vale? Todo, o sea, todo, el cerebro no discrimina. ¿Te acuerdas que te has comido un bollo? Pues el cerebro se acuerda de esto. ¿Para qué sirve? Probablemente para nada. Probablemente sea más útil que recuerdes los temas que te has aprendido. Te has aprendido artículos legales, has aprendido una parte de desarrollo de tu tema, has revisado algunas cosas, pero tú te vas a acordar del bollo también. Te vas a acordar del bollo, te vas a acordar de la discusión que has tenido con tu jefe, te vas a acordar también de alguien que te ha saludado y has tenido una conversación muy agradable.
como digo, el cerebro no discrimina en este sentido. Entonces, durante esa fase REM aprovecha toda esta información y la mezcla, la mete en la batidora y la mezcla de 1000 formas distintas. Empieza a mezclar tu jefe con el bollo, el artículo legal con la panadería en la que te has comprado el bollo, con la discusión, lo mezcla todo y ahí sale la parte esa tan creativa. Y claro, lo que ocurre es que podemos despertarnos a la mañana siguiente con 1000 ideas distintas. Nos podemos despertar con una solución imaginativa a un problema que hayamos tenido y al que le estuviésemos dando vueltas. Oye, pues nuestro cerebro durante esa fase ha encontrado una solución mezclando ideas y ha encontrado una idea para una novela, una idea totalmente revolucionaria de bollos que discuten con gente, ¿vale? Por ejemplo, pues todo eso ocurre durante esa fase. Pero, claro, ¿qué ocurre? Esto realmente para nosotros, como estudiantes, no es eficiente porque nuestro cerebro está recordando todo lo que puede y no puede recordarlo todo. ¿Qué ocurre? En este libro se habla de un experimento en el que se le ayuda al cerebro, se le ayuda con algo gracias a un fenómeno que se conoce como Targeted Memory Reactivation o reactivación de memoria dirigida, que es un fenómeno que, como dice en el libro, parece de ciencia ficción, pero no lo es, que es ayudar a nuestra memoria durante esa fase del sueño a que recuerde ciertos datos. Y aquí hago un disclaimer, ¿vale? Hago un descargo de responsabilidad y sobre todo, que tengáis claro, no estoy diciendo en ningún momento de estudiar mientras se duerme. Hay muchas cosas por internet que hablan de sonidos binaurales, estudiar mientras duermes. No se puede estudiar como tal mientras uno duerme, ¿vale? No vale con ponerte unos audios con el tema cantado y ya por la noche se te queda, no, es un proceso complejo de la memoria. Sin embargo, sí que se puede ayudar un poquito al cerebro a que recuerde ciertas partes y digamos que repase o refuerce esas cositas que hemos estudiado durante el día, que es lo que se probó con estos experimentos. Y lo que hacía, básicamente, según los estudios del doctor Matthew Walker, era lo siguiente. Había dos, ¿vale? Uno lo menciona en el libro y el otro lo he encontrado por ahí en Google también buscando sobre él, y ambos son muy interesantes. Se mostraba a dos grupos de alumnos, se les enseñaba pues una lista de palabras que tenían que recordar. Se les mostraba durante la tarde, durante la noche, unas palabras, las estudiaban, pero uno de los grupos se les ponía en una sala, en una habitación, en la que se difundía una esencia de rosas, ¿vale? Una esencia de olor a rosas. Pues algo que olía muy bien y, bueno, algo de lo que la gente no se olvidaba, ¿vale? Estaba estudiando en una sala que olía muy bien, con un olor muy característico. Y lo que se hacía luego a ese mismo grupo durante la noche, durante la fase REM, se volvía pues a difundir ese olor a rosas. ¿Qué es lo que ocurría? Su cerebro rápidamente pues utilizaba ese olor como anclaje. O sea, el cerebro estaba recibiendo ese estímulo mientras dormía de huele a rosas y digamos que buscaba el momento en el que había olido esa misma esencia y le daba como una prioridad o rescataba como parte de pasar esa información a la memoria a largo plazo o ir pasándola poco a poco a la memoria a largo plazo, porque es un proceso un poquito más lento, pues lo que hacía es que iba recordando esa información y estas personas pues por la mañana obtenían mejores resultados volviendo a evocar, volviendo a repetir esas palabras. Conseguían unos mejores resultados porque ese estímulo nocturno había forzado o había fomentado la mejora del recuerdo, ¿vale? Asociando pues un estímulo externo. Algo bastante interesante, ¿vale? Hay que decir que para esto pues tendríamos que saber exactamente en qué fase del sueño estamos y todo esto, pero no deja de ser curioso. En el libro también te habla de cómo utiliza, no solo esto, utiliza sonidos, ¿vale? Utilizaba unas palabras que aparecían a estos grupos, les aparecían en un monitor y aparecían en sitios distintos. En una esquina, aparecían en el centro de la pantalla, aparecían abajo, arriba, en un lado, en otro.
y tenían que recordar también la posición de esas palabras. Pero a uno de los grupos las palabras se reforzaban con sonidos. Se les volvía a reforzar con sonidos. Pues a lo mejor salía una palabra y se le ponía el maullido de un gato o una oveja mugiendo o el sonido de un coche, etcétera. Algo que se le haría también a un niño o a un preescolar. Pues se reforzaban las palabras con estos sonidos. Y luego por la noche se volvían a evocar. Se volvía a evocar otra vez pues esos sonidos para que esa respuesta volviese a estar ahí y que esos sonidos fuesen la clave para anclar esa información. Es algo muy interesante y bueno, hay que decir también, comenta la importancia del sueño dentro del descanso. Así que una enseñanza que podemos sacar, esto es algo que podemos hacer, el trabajar con este tipo de sensaciones, con sonidos, con el olfato, incluso con el tacto o el gusto durante las memorizaciones o las sesiones de estudio, es interesante. ¿Y quién lo hace? Que yo esto no lo he probado, pero lo he oído, gente que para repasar ciertas cosas, pues masca cierto sabor de chicle o prueba con esencias y demás. Y bueno, esto se lo he oído a mucha gente, incluso gente que viene del mundo de la memorización de competición, pues le he oído o he leído en internet cosas de este tipo, ¿vale? Sería cuestión de probarlo, pero no deja de ser interesante. Igualmente nosotros, ¿vale? Yo siempre recomiendo el dar un repaso rápido de lo que hemos estudiado justo antes de irnos a dormir, ¿vale? Para afianzarlo un poquito mejor, porque durante la noche el cerebro va fijando, va afianzando, ¿vale? Aunque no haya un estímulo de este tipo, pero es importante un repasito rápido para que al irnos a la cama, pues nuestro cerebro se quede con esa idea de, oye, esto es importante, esto que he estudiado. Incluso quedarnos en la cama durante unos minutos, antes de quedarnos dormidos, dando como un pequeño repaso mental, que podría ser pues a la estructura de lo que hemos estudiado, al mapa mental, al resumen o al esquema, pues le podemos dar una pequeña vuelta mentalmente para, pues eso, para forzar que nuestro cerebro diga, vale, esto es importante, a esto deberíamos de darle una vuelta. Y es que el papel del sueño es muy curioso. En el libro aparte trata el caso de un pianista que dice que se le acercó al Dr. Walker y dice que este pianista se frustraba muchísimo practicando. Cada vez que tenía que aprender una nueva pieza, empezaba a practicar durante el día y, vamos, dice que era una locura y que se frustraba mucho porque decía, oye, pues no soy capaz de que me acabe de salir bien y lo estoy repasando muchas veces y estoy tocando muchas veces esa pieza y no me acaba de salir fluida, no acaba de salir con el brillo, no tiene ese brillo la música, o me equivoco mucho. Y decía que había veces que simplemente, pues, cuando se sentía un poco frustrado, en vez de seguir repasando más y más, pues lo dejaba, se iba a dormir y a la mañana siguiente le salía perfectamente, o al menos le salía mucho mejor. Y es que el sueño reparador, sirve para afianzar, pero a veces también nuestro cerebro continúa mejorando algunas habilidades en ausencia de práctica. O sea que esto es curioso, o sea, es como si nuestro cerebro estuviese ensayando mediante una simulación. Está ensayando, oye, ¿cómo toco el piano? ¿Cómo hago esto? Insisto, no estoy hablando de que aprendas dormido, sino hay un pequeño refuerzo tanto en la memoria normal o en la memoria episódica, tanto como en la memoria muscular, ¿vale? O sea, nuestro cerebro va recordando o recapitula lo que hemos aprendido durante el día mediante esa memoria episódica, o la memoria muscular también, pues muchas veces se afianza, esas conexiones se van afianzando y, como digo, en ausencia de práctica, pues oye, también se afianza un poquito más, que es algo que me parece brillante y chulísimo. Otro tema que a mí me parece muy útil es el de dormir durante el día, el de las siestas. Y bueno, esto es algo que grandes empresas, la NASA, Google y demás, pues conocen de su utilidad y invitan. Todos hemos visto, o la mayoría hemos visto, esas oficinas maravillosas de Google en las que hay gente, pues aparte de tirándose por toboganes de colores dentro de la oficina, pues durmiendo en cápsulas para la siesta. Bueno, yo he podido estar en las oficinas de Madrid y en las de Londres de Google, y la verdad es que tengo que decir que es un poco Disneylandia, es un poco el concepto también de aprendizaje Montessori, ¿vale? Es un poco ese estilo de experimentar, probar, jugar.
Y en el caso de Google tienen muy claro todo el tema este de que puedan descansar los empleados, porque las siestas ayudan mucho tanto a la creatividad como a afianzar las ideas. Y bueno, también Google, otra cosa que hace es que permite a sus empleados que ajusten sus propios ritmos de trabajo, que trabajen por la noche, por el día, antes, después, por aquello de los ritmos circadianos, porque realmente hay según este libro, yo no lo sabía, hay cierta predisposición genética a ser alondra o a ser búho. Es decir, a ser una persona que madruga o ser una persona que trasnocha. Yo adelanto ya que yo soy un poco búho, ¿vale? Yo soy un poco búho normalmente. Tengo esa predisposición, aunque luego me gusta madrugar porque me siento mejor, pero tengo esa predisposición a ser más creativo y más productivo ya bien entrada la noche. Pues bien, hay un caso muy, muy interesante, que es el de Thomas Alva Edison, el célebre inventor, que utilizaba la siesta como herramienta. Creo que lo llamaba The Genius Gap, como el hueco del genio, o sea, el hueco del día donde se colaba la genialidad, que era el breve instante en el que se despertaba de las siestas. O sea, era un momento de genialidad. ¿Y por qué decía esto? Bueno, lo decía porque hay algo que se conoce, que se sabe a día de hoy, que es la inercia del sueño, y es que durante los minutos previos a despertarnos, pues todos lo hemos visto que estamos más torpes, o sea, te levantas para ir al baño o para ir a la cocina a desayunar, y al menos yo me voy pegando contra las paredes. Y sobre todo cuando nació hace unos meses mi hija, era ya una locura, porque nos despertábamos mi mujer y yo cada hora y media, 2 horas, y era un auténtico zombie, o sea, me iba pegando con las paredes, me tropezaba con todo, y muchas veces incluso respondía a mi mujer y yo en piloto automático, que luego ni recordaba que le había contestado, porque realizaba pequeñas acciones, pero mi cerebro seguía en esa fase de sueño, estaba más dormido que otra cosa. Y es que, como digo, nuestro cerebro sigue realizando funciones propias del sueño, funciones de oye, pues estoy dormido y sigo haciendo esto, durante unos cuantos minutos, a lo mejor, no sé si eran 5, 10, 15 minutos, pero el cerebro sigue aún con algunas funciones que no son propias de alguien que está despierto. Entonces, durante esta breve ventana, durante este breve lapso de tiempo, somos más creativos, porque nuestro cerebro sigue mezclando ideas, sigue en ese reino de fantasía de los sueños, y es interesante tener algo a mano aquí para anotar ideas, porque siguen ocurriendo esos monólogos internos, esas conversaciones que tenemos con nosotros mismos, o esas ideas locas que dices, ¿pero esto de dónde viene? O recordamos algo que acabamos de soñar, porque seguimos ahí aún casi un poco vinculados a ese sueño, aún nos acordamos. Pues es muy interesante tener algo para escribirlo. Puede ser una libreta, puede ser una grabadora, la propia grabadora de sonidos del móvil, para anotar cualquier idea creativa. Pero no solo para eso, ¿vale? Porque igual no estamos buscando la creatividad, nosotros solemos buscar el mejorar en nuestros estudios. Pues estos momentos pueden ser muy útiles para tener anotadas en esa libreta, tener un mapa mental, o tener anotada alguna idea que no comprendemos bien, que podemos decir, esta idea es que no la entiendo, no la visualizo. ¿Por qué esta ley dice esto? No entiendo nada. Pues puede ser un momento para echarle un vistazo rápido a un pequeño resumen, a cualquier cosa, para decir, vale, a ver si esto lo entiendo. Y dejar un poco que nuestro cerebro, pues, rellene los huecos y conecte los puntos con esa información. Como digo, es un momento buenísimo para generar ideas y para razonar. O sea, esto es algo que utiliza mi buen amigo Adrián Carratalá, es un conocido mago, lo podéis buscar en YouTube, os hablo alguna vez de él, creo, y es un mago creativo, creador de magia para grandes magos de todo el mundo, y me ha dicho a mí que él ha llegado a resolver problemas creativos muy importantes en esta fase, lo utiliza esta técnica, e incluso durante un viaje a Las Vegas, una actuación allí, pues dice que en el propio avión hizo esto, tomó una siesta durante el vuelo, y durante el propio vuelo se le ocurrió la idea feliz, tuvo ese momento eureka, y esto es algo que él ya lo tiene muy, muy desarrollado como técnica, y me parece una chulada. Y bueno, como decía, volviendo al señor Edison, él hacía algo, como digo, el hueco del genio, el Genius Gap,
que llamaba, pues él hacía una cosa muy curiosa. Y yo la verdad esto no podría hacerlo porque me pondría de muy mala leche, o sea, ya lo digo. Pero bueno, él se dice que es lo que hacía. Él tomaba en la mano unos rodamientos metálicos y los dejaba doblaba la muñeca, la ponía doblada hacia él, cerraba el puño y justo debajo ponía una sartén metálica. Y ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. En el otro lado, o sea, al lado de su otra mano, de su mano derecha, si era diestro, no sé si era diestro o zurdo, pero bueno, pongamos que fuese diestro, pues tenía a la izquierda estos rodamientos y en la derecha tenía a su lado una libreta y un lápiz para rápidamente poder escribir. ¿Qué ocurre? Cuando se dormía y se relajaba su tono muscular, soltaba estos rodamientos, caían contra la sartén, tenían que hacer un ruido de 1000 demonios y lo que ocurría es que, claro, se despertaba y en ese momento que se despertaba, pues escribía lo que le pasaba por la mente, lo que fuera, lo escribía. Porque dice que ahí es donde estaba la genialidad, en esos pequeños huecos. Yo esto, como digo, no lo recomiendo. Cortar el sueño de esa forma, para mí, lo que digo, con los primeros meses de vida de mi hija ha sido una tortura dormir a intervalos cortos de tiempo. O sea, yo no lo recomiendo. Y bueno, todos los que hayáis pasado por esta fase de la paternidad o de la maternidad, me imagino que estaréis conmigo y no querréis volver a repetirlo tampoco, y menos voluntariamente. Pero, como digo, es muy interesante el aprovechar, por ejemplo, un momento de la siesta, de, oye, echarnos una siestecita, media hora después de comer o a media tarde dar una cabezada y tener algo para apuntar ideas, incluso tener un pequeño resumen para volver a dar una vuelta a ese concepto que se nos va y que no se nos queda ahí. Esto también, a mí me gusta enlazarlo, o lo he enlazado yo por mi cuenta con el tema del pomodoro, porque esto es algo interesantísimo, el pomodoro, como esos descansos programados, pues también hacen que nuestro cerebro se relaje un poquito y no llegue a esa fatiga, ¿vale? Y nos ayuda con la motivación. Entonces creo que el tema del sueño también nos puede ayudar con todo esto. Así que bueno, os recomiendo sobre todo que durmáis muy bien, ¿vale? Es importante. Trabajad bien la higiene del sueño, esto es algo que creo que ya hemos comentado. Si no, lo comentaremos en algún próximo vídeo. El cómo trabajar bien esa higiene del sueño, cómo dormir mejor para rendir más. Y lo que os recomiendo también, importante, que aprovechéis estos momentos de recién levantado para echarle un vistazo rápido, ¿vale? No hace falta que os empolléis el tema. Un punto clave que os resiste, tenedlo a mano para mirarlo rápido. Si es visual, mejor. Si es con un mapa mental, mucho mejor, ¿vale? Para no tener que leer tanto cuando estás medio dormido. Y eso, y también pues darle un buen repasito por la noche antes de acostarte, o incluso trabajar con estos anclajes sensoriales para, oye, pues luego durante la noche pues conseguir que nuestro cerebro pues recuerde un poquito mejor. Pues oye, es algo interesante para probar, experimentar y sobre todo documentaros, ¿vale? Documentaros con esto, porque como digo, es algo que al menos a mí me parece muy interesante y a lo que creo que le podéis sacar muchísimo provecho. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Pero antes de irme, como estoy haciendo últimamente, te voy a pedir que pagues un precio por estar aquí. No te preocupes, no es un precio monetario, no es algo económico. Simplemente lo que te voy a pedir es que si estás encontrando valor en estos programas o estás diciendo, oye, qué bueno esto que me ha contado Javi, oye, me sirve mucho, esto me ha desbloqueado una idea que tenía yo o me está ayudando a rendir más en mis estudios, pues por favor comparte este podcast, comparte este programa u otro que te haya resultado interesante con una persona, simplemente con una. Ayúdanos a difundir la palabra, vamos a decir, ayúdanos a que más gente conozca estas técnicas, estas herramientas, que más gente pueda pues estudiar mejor. Si algo hace falta en este momento en el mundo es gente con, pues eso, que valore el estudio, que acabe teniendo esa capacidad de imaginar, de pensar. La educación cada vez es más importante y nos estamos rindiendo ante el ocio. Y bueno, es importante que
que le demos, que lo pongamos en valor, y más ahora que tenemos con internet, lo tenemos más fácil para llegar a tanta gente. Así que, como digo, si no estás suscrito al podcast, suscríbete, compártelo con una persona y déjanos un comentario en ebooks, si nos estás escuchando ahí, o si nos estás escuchando en Apple Podcast, pues déjanos una reseña, déjanos un comentario y cuéntanos qué te parece el programa. Yo los leo y vamos, estaré encantado de leeros y de responderos. Sin más, me despido hasta otra semana. Yo soy Javier Muñiz, muchas gracias por acompañarme de nuevo en otro programa y te recuerdo que nos vemos muy pronto en el podcast de Escuela de la Memoria. ¡Adiós!